Nuevamente sean todos bienvenidos a este fascinante estudio del Apocalipsis. Seguimos escudriñando versículo por versículo en lo que más podamos de este precioso libro que nos narra la consumación del plan eterno de Dios y también nos narra lo que va a acontecer en el futuro. Y estamos viendo ya, hemos abierto los 7 sellos, ahora el 7º sello, recuerde, era la apertura de las 7 trompetas, y en este momento estamos en el capítulo 9, ya vimos la 5ª trompeta, que era el primer ay. Entonces las últimas 3 trompetas son 3 ay, como ya hemos mencionado. Significa que cada juicio que viene va en un crescendo de intensidad, de dolor, de tragedia. Ok, así que hoy nos corresponde ver los versículos del 13 al 22 de este capítulo 9, que corresponden a la 6ª trompeta o el segundo ay, y lo vamos a leer directamente de la Biblia. Dice así: el 6º ángel tocó la trompeta, y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al 6º ángel que tenía la trompeta: desata los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número, dice Juan. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas, y con ellas dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. ¿Ok? Entonces, vamos a entrar a analizar versículo por versículo. Entonces, vamos a ver el versículo 13. Dice claramente aquí que el 6º ángel tocó la trompeta, la 7ª trompeta, y dice Juan que oyó una voz entre los cuernos del altar, el cuerno del altar de los sacrificios, ¿ok? De oro que estaba delante de Dios, ¿ok? Ha habido mucha especulación con respecto a quién pertenece la voz que sale de en medio del altar. Dice: el 6º ángel tocó la trompeta, y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar. ¿Ok? Ahí estaba el altar, dice que estaba delante de Dios. Lo que vemos aquí es que se inicia el juicio de la 6ª trompeta, ¿ok? Y vemos el segundo ay. Hay algunos que creen que la voz pertenece al ángel fuerte que vimos anteriormente, o algunos dicen que es la voz de Dios Padre, otros dicen que es la voz de nuestro Señor Jesucristo. Realmente no podemos especular, sea quien sea la voz, lo importante es la orden que da. Y vamos a nuestras notas. Se inicia el juicio de la 6ª trompeta, y el segundo ay. La voz no necesariamente es de Dios, pudiera ser la del ángel, de ese gran ángel, como vimos en capítulo 8, versículo 3, dice: otro gran ángel vino entonces y se paró ante el altar. ¿No? Pudiera ser, porque vemos que se paró ante el altar, dice, ¿no? Y aquí dice que la voz se escuchó entre los 4 cuernos del altar. Ahora, aquí es importante, entre los 4 cuernos significa dentro del altar. El ángel mayor, este ángel de capítulo 8, versículo 3, dice que estaba ante el altar. ¿Sí ven? Como ven la ilustración. Pero posiblemente sea la de Dios Padre o la del Hijo, lo de menos. Otros sugieren que la voz del Cordero, como vemos en las notas. Pero lo cierto es que las oraciones de los santos parecen ser contestadas con este juicio. ¿Por qué? Porque vamos a ver las consecuencias. Recuerde que los juicios de
de las 4 primeras trompetas fueron juicios contra la naturaleza. La quinta trompeta, la sexta que estamos viendo y la séptima que vamos a ver, van a ser juicios contra los seres humanos, contra los incrédulos, contra los rebeldes que rechazan a Dios. Entonces parecen ser que las oraciones de los santos serán contestadas con este juicio, no la justicia, que es característica de nuestro Dios. Los cuernos, recuerden, siempre simbolizan el poder de Dios. Siempre cuando usted lea en la Biblia, cuando habla de cuernos, significa poder. Muy bien. Versículo, ahora bien también, el altar. ¿Para qué se usaba el altar? ¿Se acuerda? Siempre el altar estuvo a la entrada del tabernáculo. Después venía la fuente de agua y de ahí entraba realmente al tabernáculo, mismo dicho. Y para poder entrar al tabernáculo, recuerde que solo los sacerdotes entraban. Y la primera parte del tabernáculo era el lugar santo, en donde estaba a la izquierda la menorá o el candelabro de 7 velas. Y a la derecha la mesa de los panes con preposición. Y al final del lugar santo estaba el altar del incienso. Y ahí estaba la cortina que dividía el lugar santísimo, y dentro del lugar santísimo estaba el arco del pacto, etcétera, etcétera. Ahora, pero el altar de los sacrificios estaba allá afuera. ¿Y qué representaba? ¿Qué se hacía ahí? Se hacían los sacrificios, los holocaustos. ¿Para qué? Para traer o cubrir los pecados del pueblo. Interesante que el altar de reconciliación, que era ese altar cuando el israelita llevaba su ofrenda del animalito, ¿ok? Había una reconciliación con Dios, pero ahora ese altar es un sitio de juicio, ¿ok? Versículo 14, miren lo que se le da la orden al ángel, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates, ¿ok? Ahora, ¿qué tipo de ángeles son estos que están junto al gran río Éufrates? Por lo que se ve aquí dice que estaban atados. Entonces no son ángeles buenos, ¿no? Entonces no, de ninguna manera pueden ser ángeles buenos porque estaban atados, ¿no? Entonces son ángeles malos que están ahí para cumplir un propósito, y si se los desata es para que hagan algo, ¿no? Algo malo. Entonces, pero lo interesante aquí dice que están atados junto al gran río Éufrates. Y algunos se preguntarán, ¿y por qué están atados junto al gran río Éufrates? ¿Por qué no junto al Nilo? ¿Ok? ¿Por qué no junto al río Jordán? Entonces, ¿dónde vemos por primera vez el río Éufrates? Lo vemos allá en Génesis, en el Edén, en los primeros versos de la Biblia. El Edén estaba entre los 4 ríos, de los cuales solo existen actualmente el Éufrates y el Tigris. Y esa zona se la llamaba como la Mesopotamia. Ahí estuvo el Edén, y ahí se cometió el primer pecado, ahí se cometió el primer asesinato, la primera rebelión, Caín, la primera civilización rebelde, la civilización cainita, y que fue destruida por el diluvio. Y después del diluvio, en ese mismo lugar llamado la Mesopotamia, hubo la primera rebelión post-diluviana con Nimrod, la torre de Babel, o más bien la pirámide de Babel, porque así es, un sigurat, era una pirámide escalonada. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la importancia del Éufrates? El Éufrates constituyó a siglos atrás, desde la antigüedad, la división entre Oriente y Occidente viendo de ustedes para acá. Entonces, hay un límite, y recordemos algo. El Imperio Romano tenía como límites el Éufrates, ¿ok? Ahora bien, la orden, vamos un poco más a las notas. La orden que se da al sexto ángel es que suelte enseguida a los 4 ángeles, de los cuales no se nos dice nada al respecto, pero lo que podemos interpretar es que eran ángeles malos. Solamente que al parecer son ángeles malignos por el mismo hecho de que estaban atados. El Éufrates era el límite de Israel y del Imperio Romano con los partos. Recordemos que
en el primer ay vimos eso. Los partos eran los temidos por los romanos. Y recuerde que en tiempo de David, en tiempo de Salomón, el reino de Israel llegó hasta el Éufrates. Y de hecho, si nos acordamos un poquito, vemos allá en Génesis capítulo 15, si no me falla la memoria, la promesa de la tierra a Abraham y su descendencia que aún no se ha cumplido. ¿Y de dónde le prometió el Señor? Desde el Éufrates hasta el río Nilo. O sea, todos los países que están en medio de esos dos ríos va a pertenecer algún día a los hijos de Israel. Vendría a ser parte de Irak, parte de Turquía, Siria totalmente, Líbano, Jordania y parte de Arabia Saudita y parte de Egipto. ¿Ok? Ahora, sugiere la invasión de los reyes de Oriente. Eso es lo que sugiere. Como vemos ya les dije la promesa, ahí está en Génesis 15, 18, y en 16, 12 de Génesis dice así. Génesis 16, 12 dice así. Y él será hombre fiel, su mano será contra sus hermanos. No es Génesis 16, 12. A error de secretaria, permítanme ahí. Es en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: tu descendencia de esta tierra, del río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. ¿Ok? No sé la referencia, 16:12 no es, ni tampoco 16:2. Así que pues bueno, solamente ahí está la promesa. Ahora, es importante también ver que algo está ocurriendo actualmente en esa zona. Ya vamos a verlo más adelante. ¿Ok? Ahí está, miren. Este era el mapa del Imperio Romano. Se ve todo esto. El Imperio Romano en su momento de máxima extensión, meses después de la muerte de Trajano, en el 117 después de Cristo. ¿Cuál era el límite? Aquí, miren. Aquí está el río Éufrates. ¿Sí ven? Acá a la derecha. ¿Ok? Hasta ahí llegó. Y aquí estaban los temidos partos. ¿Ok? Pero actualmente aquí está pasando algo en la actualidad. Vamos a ver qué es lo que está pasando más adelante. Entonces, este era el límite, como ustedes pueden ver. Y algo también muy importante, como dice en el versículo 15. Vamos para el versículo 15. Versículo 15. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Muy bien, fueron desatados estos ángeles para que cometieran algo. Dice que estaban preparados para la hora, día, mes y año. ¿Qué quiere implicar eso? ¿Será eso algo espiritual, simbólico o es literal? Creemos que es algo literal. Al decir exactamente día, mes y año, es en el tiempo de Dios, así como dice Pablo en Gálatas 4:4, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que también nos llama la atención, escúcheme bien, dice, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. ¿Cuánto vendría a ser la tercera parte de los hombres? ¿Ok? Actualmente hoy estamos 25 de enero y este video se va a subir tiempo después, ¿ok? Y según la proyección de la población mundial, en el año 2027 vamos a llegar a los 8.000 millones de personas. Déjenme decirle que recién empezamos el 2022 y ya estamos cerca de los 8.000 millones. Habemos en la actualidad 7.900 y algo de millones de personas en el mundo. Así que creo que para el 2027 vamos a superar esa cifra. Ahora bien, pero cuando suceda este sexto sello, dice que aquí estos ángeles malvados van a destruir, van a matar literalmente la tercera parte de los hombres. Entonces, ¿cuánto sería la tercera parte de los hombres? Pero cuidado con caer en el error de tomar en cuenta los 8.000 millones.
porque la cuarta trompeta, mire lo que dice la cuarta trompeta, allá en Apocalipsis 6, el cuarto sello, Apocalipsis 6, dice, cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Y miré aquí un caballo amarillo, el que lo montaba tenía por nombre muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Aquí en el cuarto sello ya hubo la primera mortandad, un cuarto de la población mundial. Si en la actualidad habemos 8.000 millones, con el cuarto sello, que ya lo estudiamos, ¿cuántas personas van a morir? 2.000 millones de personas. Aquí está. Si actualmente tomamos los 8.000 millones menos la cuarta plaga, que es el 25%, van a morir con la cuarta plaga, ya lo vimos, 2.000 millones de personas. Ni una pizca de comparación con la Segunda Guerra Mundial, que aproximadamente murieron 6 millones. Comparen 6 con 2.000. Entonces, cuando venga el cuarto sello, la humanidad va a quedar mermada a 6.000 millones de personas. Y cuando venga el sexto sello, este segundo ay, dice que la tercera parte va a morir. O sea, la tercera parte de 6.000 millones es aproximadamente 2.000 millones más. Miren, ¿por qué? Porque el 33.33%, porque aquí dice la tercera parte, el 1/3 de los que quedaron. El 1/3 de 6.000 millones es casi 2.000 millones de personas. ¡Wow! Pero la gente hoy en día no cree en la palabra de Dios. Y lo vamos a ver eso también más adelante. Vamos a nuestras notas. Versículo 15. Una vez más el control soberano de Dios sobre estos ángeles. Así es. Los cuales no actúan por sí mismos. Eso es importante también de ver. Si Dios está en control, ¿ok? Y Él determina la fecha que estos ángeles deben de actuar y lo que deben de hacer. El propósito de los ángeles es matar al 33.33% de toda la humanidad. Un aproximado actual de 2.000 millones de personas, como ya lo vimos. ¡Wow! ¿Ok? Versículo 16. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Miren lo que dice Juan. Yo oí su número. O sea, 200 millones de soldados. Hoy en día se puede concebir esa cantidad de ejército. ¿O será esta cantidad simbólica? O sea, que va a haber muchísimo ataque demoníaco o realmente es literal. Bueno, vamos a ver lo que nos dicen las notas. De una manera violenta, Juan describe a los ejecutores de este juicio. Parece ser que los 4 ángeles se convierten o se convertirían en una inmensa fuerza de caballería. Se convertirían, ¿ok? En una inmensa fuerza de caballería. Algunos piensan que son demonios que van a matar a toda esta cantidad de personas, pero otros piensan que literalmente va a ser un gran ejército, una gran invasión del norte. ¿Okay? Estos jinetes parece que no son seres humanos, sino seres sobrenaturales, por la cantidad que pudiera describir que son muchísimos o incontables para nuestra percepción humana. Y también por la apariencia de ellos. Miren lo que nos dice Salmo 68, 17. Salmos 68, 17. Se dice así. Los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares de millares. ¿Ok? ¿Qué quiere decir veintenas de millares? O sea, 20.000 millones. O sea, son innumerables. Pudiera ser eso, como digo. Ahora, interesante que Juan dice que él oyó el número, pero no ve la cantidad revelada hasta también el versículo 17 que dice y que ve los caballos a sus jinetes. ¿Ok? Versículo 17. Juan expresa lo que vio
describiendo el aspecto de los jinetes y los caballos. Dice, así vi en visión los caballos y a sus jinetes. Miren ahí esa ilustración. Los cuales tenían corazas de fuego. Ok, miren aquí la coraza de fuego. De zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones. Aquí vemos un símil. Y de su boca salían fuego, humo y azufre. Ojo, no dice que era como fuego, ni como humo, ni como azufre. Eso sí se ve literal y se lo ve repetido más adelante también. ¿Ok? Pero sí dice que sus cabezas eran como de leones. Entonces ya sabemos lo que pudiera significar ese símil, como león, el animal, el rey de la selva. ¿Ok? Vamos a las notas. Juan expresa lo que vio describiendo el aspecto de los jinetes y los caballos. Los jinetes tienen corazas rojas de fuego, como el resplandor de un horno ardiendo. Azules, zafiro, como el humo que sube de un fuego. Y amarillo como el azufre del pozo del infierno, donde se refleja el color de lo que botan los caballos por su boca. Fuego, humo y azufre. ¿Ok? En estos días, usted ha escuchado de algunas erupciones volcánicas. Vemos, y de hecho, en estos últimos tiempos, usted se debe haber dado cuenta a través de las noticias, la gran cantidad volcánica que estamos experimentando en la humanidad. Hace días nomás el volcán de La Palma, más de 30 días erupcionando. Hace una semana atrás, el volcán de Tonga Tonga, ahí en la Polinesia, es un volcán submarino y que su ola llegó hasta el continente americano. ¿Y qué es lo que botan estos volcanes? Fuego, humo y azufre. Solamente como una ilustración, pudiera ser así, no sabemos, ¿ok? Las cabezas de los caballos eran semejantes a cabezas de leones, lo que sugiere ferocidad de estos ejércitos. Los leones en otros pasajes del Apocalipsis sugieren terror. Miren lo que dice 10:3. Y clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. En Apocalipsis 3:2 también, hablando de la bestia que sube del mar, el anticristo, dice así: y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, porque hablaba grandes cosas. ¿Okay? Entonces, pudiera ser simbólico, pudiera ser literal. Así que lo dejamos a la espera de ello, pero nosotros no vamos a estar ahí para ese momento. Amén. Ahora, versículo 18 dice: por estas 3 plagas, y ahí lo vuelve a mencionar, fue muerta la tercera parte de los hombres por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Ok, entonces el poder estaba en la boca de ellos, ¿no? Algunos dicen que serán tanques de guerra, algunos comentaristas, ¿no? Porque de ahí son los que disparan y matan. Y antes de la Segunda Guerra Mundial, esto se veía como algo terrorífico, pero ya con el lanzamiento de las bombas atómicas, la humanidad se dio cuenta de que puede ser literal, ¿no? Con una bomba atómica, y peor hoy en día, que se habla de otro tipo de bombas. Así que pues, y les voy a mostrar unas noticias actuales, para que vean que esto pudiera ser literal. Por ejemplo, esta es actual, miren, 22 de enero, por eso puse hasta la fecha. Noticia de Telemundo: 100,000 soldados, solamente un pequeño grupo de soldados ha enviado Rusia a la frontera con Ucrania. Ustedes han escuchado de la guerra que podría, inclusive algunos dicen que podría desatarse la Tercera Guerra Mundial con esto. ¿Ok? Rusia arrojó Ucrania. Y no solamente que ha enviado tanques de guerra, soldados, ha enviado submarinos al mar Báltico, como ustedes ven aquí en la noticia. ¿Ok? Y miren lo que dice Telemundo: todos los ojos del mundo se dirigen hacia la crisis político-militar en Ucrania. Otra noticia:
de CNN. El gran despliegue militar de Rusia cerca de la frontera con Ucrania. Esto fue hoy lo bajé. Y ustedes pueden ver por todas las fronteras. Y también en Crimea, otro país que es aliado con Rusia. ¿Ok? Y otra noticia. Ahora, ¿ustedes Rusia? ¿Hasta dónde llega Rusia? ¿Y qué tiene que ver esto, pastor, con lo que estamos viendo? Pues mire, aquí está Rusia, aquí está Ucrania, esto es a través de Google Maps, y mire qué tan cerca está de Israel. ¿Se da cuenta? Entonces, este es el Mar Negro, ¿ok? Y aquí está el famoso río Éufrates. ¿Se da cuenta? ¿Qué distancia hay de Rusia al río Éufrates? Pudiera ser, mire también esta noticia. El gran despliegue militar de Rusia cerca de la frontera con Ucrania. Aviones de guerra, soldados, tanques, submarinos. Y esta noticia. Miren lo que dice esta noticia, que es de RTVE, Televisión Española, del día 24 de enero, el día de ayer. Dice que Ucrania cuenta con 1 millón de reservistas frente a una posible invasión de Rusia. Si Ucrania tiene 1 millón de soldados, ¿cuántos millones de soldados usted cree que podría tener Rusia? Y por ahí se escucha, y estuve buscando, pero hasta el momento de ya venir para acá, no encontré esa noticia, en que Rusia, junto con China, y de hecho déjeme decirle algo, más de 1/4 de la población mundial está en el oriente, después del Éufrates. ¿Ok? Imagínense. Entonces, si Ucrania tiene listo 1 millón de reservistas, imagínense Rusia, que es el país más grande del mundo en territorio. ¿Ok? Y dice que la OTAN no puede ayudar a Kiev en caso de ataque. Ahorita se están sonando fuertes los tambores de guerra, pero asómbrese con esta otra noticia reciente. En China en Foco es un canal que no aparece en YouTube porque YouTube lo ha cancelado. Porque a veces solo hay las noticias que ellos quieren que uno escuche. Así que hay que tener criterio para escuchar ambas. Y aquí dice que China amenaza con destruir el planeta. Escúchenme, amenazan con destruir la Tierra. Y esto cuando fue hace 21 horas. O sea, ayer. ¿Ok? Y dice, portaaviones estadounidenses se reúnen en la región del Indo-Pacífico a una escala no vista desde la Segunda Guerra Mundial. Se están escuchando fuertes los temblores, los sonidos de los tambores de guerra. ¿Pudiéramos estar cerca a eso? Tal vez, quizás, de pronto. ¿Ok? Ahora sí, vamos a nuestras notas. En el versículo 18. Ahora, la palabra plaga, esta es la primera vez que vemos la palabra plagas en Apocalipsis. Recuerden que el primer ay era similar a la octava trompeta. Esto también es similar a las plagas de Egipto. ¿Ok? Lo que remite a las plagas de Egipto. Las 3 plagas o azotes que Dios usa en este juicio, ¿cuáles son? Fuego, humo y azufre. Las usa para castigar a la humanidad incrédula. ¿Ok? Y nuevamente, aquí en este versículo 18, dice literalmente, fue muerta la 3ª parte de los hombres. Y ojo, como yo siempre les he dicho, lo que la Biblia enseña, por estas 3 plagas, dice el versículo 18, fue muerta. Fue, ¿el futuro, presente o pasado? Es pasado. ¿Por qué? Porque en el plan de Dios ya esto ocurrió, es decir, esto va a ocurrir. Me guste o no me guste, crea o no crea, se va a cumplir. Así que más vale que lo crea. ¿Ok? Y se enfatiza el hecho de la muerte de la 3ª parte de los hombres que moran en la tierra. Como también en 8:13, ¿no? Y miré, y aquí un ángel volar en pos del cielo diciendo a gran voz, ay, ay, ay de los que mueran en la tierra a causa de los otros toques de la trompeta que están para sonar los 3 ángeles. ¿Se dan cuenta? Entonces va en
intensidad, en un crecimiento de intensidad del castigo. Versículo 19. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Parece una película de terror, ¿no? Si ven, el poder estaba en su boca y en su cola, que tenía apariencia de serpiente, como dice aquí. Y con ellas dañaban, o sea, con la boca y con la cola. ¿Ok? ¿Qué podríamos decir al respecto? Bueno, Juan nos da detalles de la apariencia de estos seres. El poder de ellos estaba en sus bocas y colas, porque se les ha sido dado por Dios poder. Eso también es interesante. Dios está en control. Todo lo que suceda en este mundo y en este universo, Dios está en control. Los caballos no solamente hacían daño con sus bocas, en las que salían fuego, humo y azufre, sino también con sus colas, que parecen como serpientes. Aquí es un símil, ¿ok? Las mismas que hacen daño con su cabeza. La descripción es similar a los demonios del 9.5, si ve, y dice en 9.5, y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentase 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Ya vimos eso, que el escorpión tiene su poder en su cola, pero también en la parte delantera sus tenacitas. Mira lo que dice el versículo 10. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Pero estos de acá son diferentes. Pudiera ser que se esté ilustrando aquí aviones de guerra. Pudiera ser. Recordemos que en las guerras mundiales, ¿no?, se colocaban en los aviones a soldados con ametralladoras grandes, también para disparar para atrás. Y por delante lanzaban los torpedos por si acaso alguien los seguía, etcétera, etcétera. ¿Ok? Versículo 20. Aquí viene lo más triste. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas. Nuevamente vemos el tiempo en que está escrita la primera frase del 20. No fueron muertos. Tiempo auristo en griego, un hecho consumado. Ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y aquí es la primera mención en el libro de Apocalipsis de que, a pesar de que va a venir tan tremenda tragedia, la primera de 5 menciones, la humanidad no se va a arrepentir. Y no nos parece raro. Si con este tiempo de pandemia la gente no ha buscado a Dios, las iglesias han mermado. ¿Por qué? Porque lamentablemente se está cumpliendo la palabra de Dios, la dureza de los corazones de las personas. Vamos a nuestras notas. Dice que no se arrepintieron de las obras de su mano. Ojo, obras de sus manos. Y ahí abarca todo tipo de idolatría. Ya hemos visto también el trabajo, obra de mis manos. También es idolatría. ¿Ok? Nuestros hijos pueden ser idolatría, nuestras esposas, nuestros esposos, el dinero, el materialismo, la vanidad, etcétera, etcétera. Pero aquí vemos la justicia y la misericordia de Dios, por cuanto no destruyó a todos los moradores de la tierra. Pero asimismo vemos la rebeldía y soberbia de estos hombres al no arrepentirse. Como digo, es la primera mención, y en el 21 vamos a ver la segunda mención también. Al ver estos juicios de Dios, sino por el contrario, dice, siguen adorando a los demonios. Porque toda idolatría, como dice Pablo, lo que adoran los paganos, es a demonios, porque todos esos muñecos, como vimos en la ilustración, son hechos de madera, de yeso, de oro, de plata, como dice el Salmo 115, como lo dicen muchos los profetas, como lo dice Deuteronomio, etc. La Biblia está llena de advertencias contra esta idolatría, que lamentablemente la arrastramos, de en alguna manera, como le digo. ¿Ok? Son muñecos
que tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no oyen, tienen boca pero no hablan, tienen pies pero no caminan, tienen que ser llevados. Qué cosa, ¿no? En vez de que, pero qué diferente nuestro Dios. Nuestro Dios nos lleva, como dice ahí, ahora que estamos yendo a Éxodo, que nos sacó con alas de águila, sacó a Israel de Egipto. Él nos lleva a pastos en lugares a lugares de pastos delicados. El Salmo 115, ya lo mencioné, 1 Corintios 10, 19, 20, el apóstol Pablo dice que lo que harán los gentiles son demonios. Así que, qué tristeza, hermano. Amigo, arrepiéntase antes de que venga todo esto. Usted no sabe en qué momento va a morir. Pero recuerde que el día que muera se acabó el partido y usted decidió ser un vencedor o ser un perdedor. Y la Biblia dice que los vencedores son los que heredan el reino de los cielos, y los perdedores y los cobardes serán echados al lago de azufre y fuego. Usted decide. ¿Ok? Versículo 21 dice, y no se arrepintieron, otra vez, mire, no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías. No sé si alguien tiene otra palabra para hechicerías ahí, pero la palabra hechicerías, que la traduce en nuestra Reina Valera, en el griego es la palabra pharmakion. ¿Le suena conocida esa palabra? Pharmakion, donde viene la palabra farmacia. ¿Ok? Pero en el griego se traduce como droguería. ¿Le suena mejor eso? Entonces miren lo que dice, que no se arrepintieron de sus homicidios, y lo vamos a parafrasear, ni de sus adicciones a las drogas. Esa es la mejor interpretación ahí. ¿Y por qué? Porque tristemente las drogas hacen sentir a la persona como que son invencibles, no hay dolor, no sienten nada. Están como muertos, de hecho son zombies vivientes. Les voy a mostrar aquí unas ilustraciones, unas fotos, unos screenshots que yo tomé. Miren, eso aquí cerca, en Filadelfia, en la ciudad de Kensington, aquí cerca de nosotros donde vivimos. Adictos a las drogas llenan las calles de Kensington, Filadelfia. Miren, zombies en Estados Unidos. Ahí está, ahí es legal la droga, la fentanilo, algo así, es esa droga que es muchísimo más fuerte que la heroína, dicen 100 veces más fuerte que la heroína, y convierte a las personas en esto que ven. Un zombie, miren, un zombie viviente, como sacado de una película. Como digo, lamentablemente no puedo ponerle parte del video, pero usted puede ingresar a YouTube y ver muchos videos tristes. Y usted puede ver cómo la gente anda caminando o están parados en una posición que a mí me dolería la espalda, pero mire, como este hombre, ¿ok? ¿Y qué hace la adicción a las drogas? Por eso dice, mire lo que dice a continuación. No se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación. Recuerde el efecto dominó del pecado. Un pecado conlleva otro. Y pues ahí hay mucha prostitución también. Y también hay robos, como usted está viendo aquí en esta foto. Le roban a los ancianos para poder tener dinero para comprar su vicio, su droga. Y es triste. Y usted ve ahí. Y mire dónde están, en un pawn shop, en una casa de empeño. Esto es real. Y usted se da cuenta, lea las noticias. En mi país, Ecuador, cómo están las bandas, las mafias de las drogas, peleándose por tener el control. Hace unos días atrás escuchamos que ha habido una balacera ahí en Cancún. ¿Por qué? Pero son sicarios que matan a grupos de otra banda delictiva. Porque lamentablemente los turistas van para allá, como dijeron en las noticias, para adquirir drogas. Pero eso es lo que se ve actualmente en toda la humanidad.
Y llegará el momento, bueno, ya ha llegado el momento, tristemente, aquí en este país y aquí en nuestra ciudad podemos ver letreros en donde usted puede conseguir la marihuana medicinal. Como hace décadas atrás, aquí en Estados Unidos, la guerra de los famosos gangsters por el tráfico de alcohol hasta que se legalizó el alcohol. Y así estamos llegando. Ecuador se ha legalizado también el uso de la marihuana para usos medicinales, entre comillas. Hermanos, es triste. Y ese efecto, como ustedes pueden ver ahí, ese efecto hace de que ellos no sientan dolor. Yo tuve una experiencia cuando fui adolescente con mis amigos del barrio. Dos amigos que estaban bien drogados se dieron una golpiza. El uno lo levantó al otro y lo estrelló contra el pavimento y se levantó como que nada hubiera pasado. Se daban unos golpes y se levantaba como que nada hubiera pasado por el efecto de la droga. Y eso es lo que va a ocurrir. Y aquí dice, y no se arrepintieron. La segunda mención en el Apocalipsis, de que a pesar de todo el juicio que va a venir, no se arrepentirán. Vamos al final de este capítulo 9. Una vez más Juan enfatiza la dureza del corazón de la humanidad, al igual que hizo Faraón cuando fue confrontado con las plagas. Siguen en sus pecados unos contra otros en homicidios. Eso también lo vemos, cómo los homicidios cada vez son mayores. ¿Ok? Hechicerías, cuya palabra griega es farmakion, como dice ahí, que significa droguerías. También vemos la palabra fornicación, en donde la palabra griega es pornía, de donde viene la palabra pornografía, ¿ok? Y robos. Ahora, nuevamente, obsérvese el tiempo pasado de la palabra arrepintieron y no se arrepintieron. Nuevamente, esto ya es un hecho consumado o realizado en el plan de Dios. Miren lo que dice Eclesiastés 3:15. Eclesiastés 3:15 dice así. Aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Es decir, en la eternidad de Dios, ya todo esto está consumado. Pero le dejo la invitación, mi amigo, mi amiga, si aún usted no ha entregado su vida al Señor, si aún usted no se ha casado con el Señor Jesucristo, porque eso es lo que el Señor quiere. Una relación de amor a través de Cristo Jesús, el único que murió por usted y resucitó por usted, para que usted pueda tener perdón de pecados y la victoria sobre el pecado y tener vida eterna. Nadie más en este universo le brinda eso. Y cuando usted acepta esa invitación de Dios a casarse con Jesús por la eternidad, tiene que haber un cambio inmediato en su vida. Así cuando uno hace el pacto del matrimonio, se casa, hace un pacto de amor. Y por amor es que hace todo eso. Eso es lo que el Señor siempre ha querido con la humanidad. Ninguna religión le salva. Así que Dios le invita a la obediencia y usted experimentará las incontables bendiciones que Dios tiene a todos los que le obedecen. Nos vemos en el siguiente estudio.